Una bola de masa m está suspendida de un hilo de longitud L y se mueve con celeridad constante v, dibujando una circunferencia horizontal de radio r. Si el hilo forma un ángulo alfa con la vertical, ¿cuál es la tensión del hilo y la celeridad de la bola? Lo primero que te tiene que llamar la atención de este ejercicio es que no hay ni un solo dato numérico. Eso quiere decir que para poder resolver el ejercicio va a ser necesario que tengas, digamos, en cuenta las magnitudes que conoces, pero solamente con las letras que la identifican. Es decir, no vas a poder, podemos decir, hacer ningún cálculo, sino que vas a tener que expresar, en este caso, la tensión del hilo y la celeridad de la bola en función de los datos que te dan o de algunos de los datos que te dan. Y como siempre, para poder entender lo que tenemos que hacer, vamos a hacer una representación, ¿verdad?, de la situación que describe el enunciado. De manera que, fíjate que lo que vas a tener es una bola, como dice, que está suspendida de un hilo de longitud L, que está girando con una velocidad constante. Por eso dice la palabra, en el enunciado, la palabra celeridad. La celeridad, ¿verdad? Celeridad constante haría referencia como al módulo de la velocidad. Y nos dice que es siempre el mismo. Forma un ángulo alfa con la vertical y el radio de la circunferencia es r. Por supuesto, la masa de la bola es m. Aquí estarían representados los datos que supuestamente conocemos, ¿verdad? Es decir, con sus correspondientes letras, los datos en los que tenemos que basar las soluciones, que serían de la tensión del hilo y la celeridad de la bola. Pero claro, es un sistema en el que hay fuerzas y es necesario que representes esas fuerzas. Así que vamos a ver cuáles serían las fuerzas que actúan sobre el sistema tuyo, que es ni más ni menos que la bola. Y son dos fuerzas. Por un lado tendrías la fuerza que llamamos el peso, que ves aquí, que es una fuerza vertical y hacia abajo siempre, y que digamos, su naturaleza es la interacción entre la masa de la bola y la masa de la Tierra. Es una atracción gravitatoria en este caso. Y después tenemos, que pintada en verde, una fuerza que se sitúa sobre el hilo, ¿verdad? Sobre el hilo que sujeta a la bola, que la llamamos la tensión. Estas serían las dos fuerzas que hay sobre esta bolita. Pero claro, para poder hacer, digamos, el estudio dinámico de este sistema, lo suyo es extraer la bola, que es el sistema que tú estás analizando, de la situación real y poder ver qué pasa con esas fuerzas. Y eso lo vamos a hacer aquí abajo. Fíjate que te la voy a dibujar otra vez, ¿verdad? Esta sería la bola, tenemos aquí que estaría la tensión y aquí el peso, ¿verdad? Ambas sobre, en este caso, el centro de la bola. Yo he tomado, como ves aquí, en líneas punteadas, ¿verdad? He tomado la referencia. Y lo he hecho de forma que en este caso el peso me coincide con la dirección vertical de mi sistema de referencia, pero observa que la tensión está fuera de este sistema de referencia. Eso me obliga a descomponer la tensión en dos componentes. Una componente que sería una componente vertical y una que sería una componente horizontal. La vamos a dibujar. Tendríamos, la he pintado en violeta, ¿verdad?, la componente vertical, que voy a llamar la tensión I, porque está localizada en el eje vertical I, y la componente horizontal, que sería Tx. Y fíjate que lo que hago es que la voy a descomponer y a escribir en función del ángulo. Y esto es importante. Si yo tengo que este ángulo de aquí es alfa, si yo prolongara, ¿verdad?, hacia arriba esta línea punteada y este hilo de aquí, el ángulo que quedaría aquí en medio también sería alfa. Es decir, ese ángulo es este que tienes aquí. Justamente este ángulo que te estoy señalando también es alfa. Por lo tanto, esta componente coincide con el cateto contiguo de este ángulo que te he señalado y entonces le correspondería la componente, digamos, del coseno de alfa, a la componente y le correspondería la razón coseno del ángulo, mientras que esta componente horizontal sería el cateto opuesto, ¿verdad?, de ese ángulo que estaría aquí situado. Por lo tanto, le corresponde la razón seno del ángulo. Una vez que tenemos eso claro, y por supuesto que el peso se escribe como el producto de la masa por la gravedad, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de la dinámica, ¿verdad?, la segunda ley de Newton, y la vamos a aplicar a lo que serían las direcciones horizontal y vertical de nuestro sistema. Voy a empezar, por ejemplo, por lo que sería la dirección del eje Y, la dirección vertical.
Y lo que voy a hacer es que, como mi esfera me han dicho que se mueve en un plano horizontal, tengo que tener claro que en el eje Y no hay movimiento. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, considero hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, lo que sería la componente I de la tensión menos el peso tendría que ser igual a cero. Aquí lo tienes, la componente I de la tensión menos el peso tiene que ser igual a cero. ¿Eso por qué? Pues porque, como hemos dicho, no hay movimiento en el eje vertical. Eso quiere decir que no hay aceleración, ¿vale? Es decir, no hay la velocidad sería cero, no hay movimiento, no va a variar esa velocidad, la aceleración es cero, por tanto, aplicando la segunda ley, la masa por esa aceleración cero sería cero. Y claro, de aquí puedes despejar, ¿verdad? Y pasar al segundo miembro, este m por g que tienes aquí. Te quedaría que la tensión por el coseno del ángulo es igual al peso, es decir, a m por g. Y a partir de esta ecuación de aquí, ¿verdad? Ya tendríamos escrito datos que conocemos. La tensión del hilo, que es lo que yo quiero calcular, alfa, que supuestamente lo conozco, la masa de la bola, y g, que sería aceleración de la gravedad. Bien, una vez que tengo esto, lo siguiente es que voy a detenerme a ver qué pasa en el eje horizontal, en el eje X. Pero hay una cosa muy importante. En este esquema de aquí, nuestra bola hemos dicho que estaba describiendo este círculo, ¿verdad? O esta circunferencia horizontal, y lo hace con velocidad constante. Es decir, está siguiendo lo que llamamos un movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme que estaría en lo que es la dirección o en el plano horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que en el eje X, que aquí abajo sería el eje horizontal, lo que va a ocurrir es que voy a tener esta componente solamente. Fíjate que solo tengo esta componente, pero yo sé que al ser un movimiento circular, la componente X tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, es decir, el producto de la masa por la aceleración normal. Esto tiene que ver con la dinámica del movimiento circular. Así que a partir de aquí podré escribir que esta componente X, que era t por el seno del ángulo alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Y ya tengo las dos ecuaciones que rigen lo que pasa en el eje Y y en el eje X. Vamos a empezar por el de arriba. Yo tengo que calcular la tensión del hilo. Bien, pues lo tengo bastante fácil. Fíjate que lo único que tendré que hacer es despejar aquí la T, es decir, dejarla a la izquierda y pasar a la derecha esta parte, ¿verdad? Al segundo miembro, esta parte de aquí, ¿cómo? Dividiendo. Es decir, lo que me va a quedar es que la tensión del hilo, como estás viendo, sería el producto de la masa de la bola por la aceleración gravitatoria partido por el coseno del ángulo. Ya tendríamos el valor de la tensión. Y con este valor de la tensión nos podemos ir a calcular la velocidad de la bola. Pero para eso hace falta tener en cuenta una cosita más. Y es que la aceleración normal se podía escribir como el cociente entre la velocidad al cuadrado de la bola, la celeridad al cuadrado de la bola partido por el radio de curvatura, ¿verdad? O el radio de la circunferencia que está describiendo. Es decir, fíjate que esta segunda ecuación que tienes aquí la puedes reescribir de este modo. Esto que aparece aquí sería t. Hemos dicho que era t, como ves aquí, por el seno de alfa. Y además hemos dicho que tendríamos la masa y la aceleración normal, que era v al cuadrado partido por eje. Ni que decir tiene que tengo la masa en el segundo y en el primer miembro, puedo cancelarlas. Y como lo que quiero calcular es la velocidad, bastaría con dejar esta velocidad en uno de los miembros, ¿verdad? Pasar, en este caso, el radio multiplicando y fíjate que te voy a escribir el resultado, porque date cuenta que cuando yo haga esto me va a quedar el cociente del seno partido por el coseno. Y debes saber que el seno partido por el coseno es igual a la tangente del ángulo. Así que podrías escribir la celeridad de la bola de la siguiente forma. La celeridad va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de el radio por g y por la tangente del ángulo. Como hemos dicho, al cancelar la m, la masa de la bola no es un valor, ¿verdad?, que sea trascendente para calcular esa velocidad o celeridad con la que se mueve la bola en esa circunferencia. Observa que hemos podido determinar o hemos podido escribir la tensión del hilo y la celeridad de la bola sin usar la longitud del hilo en ninguno de los casos y sin usar la masa de la bola en el caso de la celeridad. Con esto queda resuelto el problema.
Si te ha gustado, por favor dale al like y además si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.